Gabriel, ven, háblanos un poco para poder entender qué es lo que está pasando ahora mismo en Israel. Justamente este conflicto entre Palestina e Israel, ¿dónde tiene sus orígenes? Bueno, los orígenes, ante todo, es la negativa de el radicalismo islámico en aceptar ningún Estado judío o cristiano dentro del territorio que consideran Tierra Santa Islámica. El radicalismo islámico no está en contra de Israel solamente, está en contra de todo lo que no sea musulmán y todo lo que no sea musulmán de acuerdo a lo que ellos interpretan que es el verdadero Islam. Entonces, el origen es la negativa de existencia de Israel de todas formas. Ahora bien, puntualmente este conflicto, y digo esto cuando explico ahora, porque en general en América Latina estamos tan acostumbrados a entender los conflictos como conflictos territoriales, por agua, por petróleo, nos educan en el materialismo como que la explicación para todos los conflictos tienen que ser por cosas que se pueden tocar o medir. El radicalismo islámico impone un conflicto que es religioso. Entonces, religiosamente hay una negativa a la existencia de cualquier Estado de Israel. O cualquier Estado cristiano también. Por eso, por ejemplo, ISIS, que es el paralelo a Hamas, pero ISIS no es palestino y el Hamas sí, perseguía a los cristianos, porque los cristianos también para ellos eran infieles. Entonces, entendido esto, ahora hay una circunstancia, y es que pudieron encontrar la oportunidad de hacer lo que les gustaría hacer desde el punto de vista teológico. O sea, teológicamente ellos consideran que está bien, es correcto atacar a quien los atacó ideológicamente, que son los judíos al crear un Estado propio. Entonces vio la oportunidad, un exceso de confianza para mi gusto, por parte del Estado de Israel, en donde durante un día sábado no protegió sus fronteras como debía proteger, y una acción muy osada de Hamas, que atacando por aire, por tierra, eh, provoca un daño sustancial y muy duro para el Estado de Israel. Sabemos perfectamente que los palestinos no tienen, o jamás, mejor dicho, jamás no tienen la capacidad de armas para poder enfrentarse con Israel. Sin embargo, algunos analistas hablan de que este ha sido uno de los ataques más fuertes en los últimos 20 años. ¿Cómo lo ves tú que estás ahí en la zona? No tiene la capacidad, es cierto, es muy inferior desde el punto de vista militar al Estado de Israel, pero si tiene la oportunidad, lo va a hacer. O sea, no tiene los medios, pero sí tiene las intenciones. Y de vez en cuando se da la casualidad que consigue los medios, esta vez no por grande maquinaria armamentista, sino por el abandono por parte de Israel para proteger a sus ciudadanos. Entonces, hay acá una falla enorme del servicio de inteligencia de Israel y una osadía, una valentía por parte del Hamas para poder golpear con fuerza al Estado de Israel donde más le duele, que es asesinando a sus civiles y secuestrándolos. Hablábamos al inicio y tú decías, muchas personas ven este conflicto como un conflicto meramente religioso. Y de hecho, en Latinoamérica se cree que es así. Muchos dicen, bueno, es que Israel no deja que los palestinos tomen la tierra que según la Biblia le pertenece. Los palestinos dicen, sí, definitivamente es nuestra tierra, pero Israel dice es nuestra. ¿Es cierto este conflicto? ¿Se vive internamente en esta zona? A ver, el problema que hay es que mucha gente sufre del síndrome del espejo. O sea, yo soy un materialista que pienso que todos los conflictos son territoriales y como yo lo pienso así, pienso que todos piensan igual. O yo soy laico y pienso que todos son laicos. Yo soy buena persona y pienso que todos son buenas personas. Es un síndrome del espejo. En el Medio Oriente, escuchar a un académico, por ejemplo, decir que el conflicto es por ocupación, y la gente en general se parte de la risa, porque los del Medio Oriente. Entonces, a veces es problemático, porque uno analiza los conflictos en el Medio Oriente y los traduce al idioma que él conoce. Es un poco problemático. A ver, el Hamas, cuando ataca a Israel, no grita ocupación, ocupación, ocupación. Grita Allahu Akbar. Eso les debería decir absolutamente todo. Entonces, sí, hay un conflicto que es territorial, pero no en la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza no hay ninguna presencia israelí, ni civil, ni militar. Lo máximo podría decir en Cisjordania, que es otro territorio completamente diferente, y no hay guerra ahora con Cisjordania, hay guerra con la Franja de Gaza. Por lo tanto, ¿saben qué?
aconsejaría amablemente, de corazón, que cuando alguien hable de los conflictos en el Medio Oriente y no sepa religión, y no hable de tribus, y no hable de la terminología árabe que domina la cuestión, más que árabe islámica, entonces le sugiero cambiar de canal. Exactamente. Entonces, tú dirías, no tiene nada que ver esto, como se menciona muchas veces, un conflicto que surgió entre Ismael e Isaac. Adjudicar el inicio del conflicto a Ismael e Isaac es muy poético, pero es mentira. Por varias razones. Porque, eh, porque Abraham vivió más o menos en el año 1850, menos. Y el Islam surge en el año 610 y el calendario islámico surge en el año 622. O sea, 2400 años existió un pueblo que nadie sabe que existió. El Islam, para adjudicarse que también son monoteístas, dice que Ibrahim, que Abraham, es también el profeta del Islam. ¿Está bien? Y ha explicado que Agar era la madre de Ismael y todo lo demás. Pero en general, los musulmanes y los judíos nunca históricamente se han peleado demasiado. Porque el Islam en Medio Oriente era mucho más potente que los judíos. Es más, había buena relación entre los judíos y los musulmanes. O sea que, si tú me quieres decir quién asesinó más judíos a lo largo de la historia, bueno, los cristianos. En la Inquisición, en Europa, en las cruzadas, muchos menos asesinatos de judíos que en el mundo del Medio Oriente y en el mundo musulmán. Lo que pasa es que el Islam se ha radicalizado en los últimos años y ahora vemos una intervención muy fuerte del Islam en varios lugares y con mucha violencia. Pero ojo, una aclaración importante. En muchas comunidades como en tu país, hay una comunidad importante de gente que vino del Medio Oriente, pero son cristianos. Son personas que hablan árabe, pero que son cristianos. No significa que sean árabes musulmanes. ¿Y por qué los cristianos están ahí y no están acá? Porque en el año 1920 vivían acá 80 millones de cristianos y ahora viven menos de 10. Y se fueron porque es muy problemático ser cristiano del Medio Oriente, porque los cristianos son dhimis, igual que son los judíos, con la diferencia que los cristianos no tienen un estado dhimmi en el Medio Oriente y los judíos sí. Este grito con el que entra el grupo de Hamas a tomar o a invadir las tierras en Israel, ¿qué significa? Allahu Akbar, Alá es el mejor de todos los dioses. Es entonces como una conquista religiosa la que ellos pretenden hacer en este siglo XXI. Lamentablemente, para hablar de Medio Oriente hay que saber religión y hay que hablar sobre tribus. Cuando un país tiene una tribu que domina el país y no tiene competencia, ese país es estable. Por ejemplo, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita. Cuando un país tiene muchas tribus y muchas religiones, es un país inestable. Raquel, me tengo que ir volando, please. Una pregunta más. ¿Cómo está la situación en este momento en Israel? En este momento lo que está haciendo Israel es preparándose para mí, lo que creo que va a ocurrir es una avanzada terrestre fuerte contra la Franja de Gaza y tiene un poco las manos atadas el gobierno, porque va a tener que actuar de manera eficiente, pero sin herir, sin matar a rehenes en la medida de lo posible. Y por otro lado, preocuparse que Hezbollah en el norte de Israel, significa en el sur del Líbano, no intervenga. Lo que pasa es que Hezbollah ha dicho hace pocos minutos que si Israel entra por tierra a la Franja de Gaza, Hezbollah va a intervenir también. Vamos a ver si lo cumple. ¿Puede ser una guerra un poco más prolongada de lo que se pensa? La guerra va a ser prolongada, lamentablemente. ¿Podrá Benjamín Netanyahu con todo su ejército poder erradicar Hamas en esta ocasión? Israel no va a poder erradicar al Hamas, porque el Hamas no es una organización, es una idea yihadista. Entonces, ¿qué significa? ¿Tomar el poder y gobernar la Franja de Gaza y volver a ocupar la Franja de Gaza? No es solución para Israel. ¿Han logrado recuperar las zonas en las que entraron los Hamas? Sí, Israel lo que ha hecho es recuperar todos los poblados, el control. Sin embargo, está buscando a ver si hay todavía terroristas escondidos que planifican un nuevo atentado o si se han ido para otras zonas
intentando aprovechar el hecho que ya están dentro de Israel. De Mucha- todas formas, por eso cada tanto vemos que hay algún tipo de movimiento en ese aspecto.